un discípulo que hace un discípulo y luego peregrinos. Eso nos va a dar también para poder mirar en el Antiguo Testamento y aprender lo que es peregrinaje de otros y qué podemos aprender de ese peregrinaje. Muchos de vosotros sabéis que yo, en los tiempos, los cultos, etcétera, busco indicios de la presencia del Espíritu Santo. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Me ha resultado muy interesante y esos indicios a veces son muy subjetivos y otras veces son no tan subjetivos, bastante claros. Es curioso que en la alabanza se nos ha animado a compartir la promesa que Dios te ha dado para cuando estás en situaciones difíciles. De eso voy a hablar. Se nos ha animado a que la fe se sustenta en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1 habla de eso. Me resultó muy interesante las canciones que hemos cantado y al final quiero hacer algo que es una costumbre judía. No necesariamente se usa mucho en estos días, pero hay una costumbre que ellos hacían y era cuando una persona estaba en dificultades, en conflicto interno, cuando estaba molesto, cuando estaba desanimado, cuando estaba deprimido, se cantaba sobre esa persona. Una costumbre interesante, se cantaba sobre esa persona para decir 2 cosas. En primer lugar, yo estoy contigo en esta situación. Y en segundo lugar, para que esa persona levantase la vista. Cuando sufrimos, la vista la tenemos muy puesta en nosotros y lo que estamos sufriendo. Y esto era para decir, levanta la vista, mira más allá de lo que es tu circunstancia. Y lo que quiero hacer al final es, si tú te encuentras en una situación donde estás sufriendo, te voy a pedir al final que te pongas de pie. Y los demás nos vamos a poner de pie y tú no vas a cantar, vas a escuchar. Y los demás vamos a terminar cantando esta última canción, Paloma, con las manos levantadas hacia el cielo. Así que así terminaremos hoy, pero vamos primero con lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, nos introduce a situaciones de sufrimiento. Hace un tiempo hablaba yo con una persona que me decía que era casi imposible ser creyente en su trabajo. ¿Por qué? Porque su jefe era un ogro, porque estaba sufriendo injusticias, tenía que hacer cosas que luego no le remuneraban, no le daban el dinero. Y eso ha ocurrido aquí con algunos de vosotros también. Y por lo tanto esta persona se encontraba, por un lado, que quería ser testimonio en esa situación, pero por otro lado quería coger un bate y pegarle un batazo al jefe. Y estaba sufriendo. ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? Y esa es la pregunta que quiere contestar Pedro. ¿Cómo reaccionar ante el sufrimiento, ante la injusticia, ante los malos tratos, sin razón o con razón, porque eres creyente? Por ser creyente, puedes que sufras en esta cultura. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Pedro tiene esas preguntas en mente cuando escribe esta carta. Y la escribe a las iglesias, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eso es Turquía. Habéis escuchado de Capadocia en Turquía con las casas esas raras. Pues estas personas eran de Roma y se fueron, dispersaron por esa parte huyendo de Nerón, porque se escribe cuando Nerón, o justo antes o justo después, cuando arde Roma, Nerón le culpa a los cristianos y los cristianos entonces empiezan a sufrir persecución por ello.
Estas personas en su mayoría fueron gentiles y gentiles que están sufriendo destierro, huida con lo opuesto. En el versículo 7, para que sometida a prueba esta fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Son personas sufriendo, son peregrinos, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor y todo el tiempo de vuestra peregrinación. Normalmente un peregrino empieza a andar por un propósito. Yo quiero ir a Santiago. Cuando vas por el camino de Santiago y hablas con gente, muchos de ellos están caminando por un propósito. Quiero pedirle al Señor esto, quiero darle gracias tal. Pero estos son peregrinos no porque hubo un propósito, sino porque hay un sufrimiento. Nosotros queremos estar en control de nuestras vidas, pero no siempre es así. ¿Y qué haces cuando ves que no estás en control, que estás sufriendo algo que no mereces? ¿Dónde está el Señor en esa situación? Entonces Pedro quiere contestar esa pregunta. Eres peregrino, pero no porque tú te planteaste serlo. Eres peregrino porque te han echado. Eres peregrino porque han entrado en tus casas, te han quitado todo. Eres peregrino por lo que estás sufriendo por ser cristiano. Ahora, ¿cómo se cuece eso? La palabra sufrimiento ocurre un mínimo de 15 veces aquí en Primera de Pedro, en 5 capítulos. Y sí que da algo de propósito por lo cual sufrimos. Y es el versículo 7, cuando habla de que el sufrimiento actúa como un fuego purificador, que prueba la autenticidad de nuestra fe. Esto es algo controvertido porque yo he escuchado a personas, por ejemplo, en Polonia, antes de la libertad que ahora tienen, la Iglesia Católica en Polonia era una iglesia muy, muy viva. Personas que conocían a Jesús, pero estaban siendo perseguidos. Era una iglesia pequeña, pero una iglesia muy, muy fuerte. Hablando con algunos hoy, añoran ese tiempo de persecución. ¿Cómo que añoran? Lo añoran por una razón. Sabías quién era creyente y sabías quién no era creyente. Los que se reunían en los bosques y los que se reunían en los sótanos, los que se jugaban la vida, sabías que eran creyentes. Y entonces, controvertido, ¿por qué? Porque algunos dicen que el Señor nos vuelva a traer persecución. Y yo he escuchado esto de muchos que han sufrido persecución. Añoran esos tiempos porque veían la mano del Señor, porque hay un fuego purificador que prueba la autenticidad de la fe. Y eso es importante tenerlo aquí. Cuando estás pasando por sufrimiento, ten presente, mi fe está siendo probada. Mi fe está siendo probada. 4 cosas que hacer cuando sufro. Recuerda, levanta, aprende y espera. Recuerda, 1, los versículos del 1 al 7. Recuerda que cuando sufres, Dios no se ha olvidado de ti. ¿Eso qué ocurre? Cuando yo empiezo a sufrir, me centro en mi sufrimiento. Todo lo demás queda opaco. Lo único es me centro en esa situación, le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas
a esa situación y busco causa y efecto. Normalmente el ser humano, cuando sufre, busca causa-efecto. Vale, me duele el pie. ¿Por qué me duele el pie? Vamos a mirar si hay una chinita, vamos a mirar si me he lastimado. Causa y efecto. Cuando hay sufrimiento, el ser humano busca causa y efecto. Cuando ese sufrimiento es por ser creyente, ¿qué hacemos? Empezamos el run run. ¿Será que he hecho algo mal? Por eso estoy sufriendo. Si haces lo malo, causa y efecto, vas a sufrir. ¿Será que Dios no es real todas sus promesas? Causa y efecto. Buscamos eso. Pero recuerda que cuando sufres, muchas veces no hay causa y efecto que nosotros podamos ver, que nosotros podamos entender. Y no te olvides, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados. Yo no me he olvidado de vosotros. El obispo pentecostal del sur de Sudán está en constante guerra, dice, cuando nosotros sufrimos no abandonamos a Dios. Es una tendencia que nosotros tenemos, causa y efecto. Estoy sufriendo, Dios no está siendo fiel, ¿para qué seguir? Nosotros no abandonamos a Dios, nos acercamos más, pues sin Él no podemos superar el sufrimiento. El sufrimiento hace que ellos se acerquen más a Él. Lo opuesto a muchos que hace que se vayan. Pedro apunta, y como he dicho, a que el sufrimiento es como una prueba. Aquí tengo una esponja. ¿Qué hay dentro de esta esponja? ¿Seguro? Ah, sí, lo aprieto, pero no le he apretado. ¿Seguro que es agua? Ah, es que no sé lo que hay en Barreño. La única forma en que tú te vas a enterar, y yo me voy a enterar, si esta esponja contiene agua, contiene Coca-Cola, contiene yo qué sé qué líquido, es si lo aprieto. ¿Cómo te enteras tú de lo que hay dentro de ti que el Señor quiere ir limando y cambiando? La única forma es que vaya apretando. Dice Pedro, no busques el porqué del sufrimiento, pero busca lo que el sufrimiento te indica de tu persona. Porque el sufrimiento es como el apretar a esa esponja y ver qué es lo que sale. Lo sabéis bien. Cuando se nos aprieta, algunas personas son santos, no responden, no pagan mal con mal. Otros, ahí me incluyo yo, porque todavía hay mucho que cambiar. Cuando se me aprieta, ¿qué? ¡Zas! Pues yo aprieto también, ¿no? El sufrimiento, quizás no hay una lógica en cuanto a el por qué, pero sí podemos, vale, Señor, muéstrame qué es lo que hay aquí adentro que tú quieres cambiar. Y por lo tanto, el sufrimiento puede ser algo positivo. Puede ser algo positivo. Cuando yo jugaba baloncesto y el fútbol, odiaba correr. Odiaba. La pretemporada, lo odiaba. Teníamos que correr como perros. Yo lo odiaba. Pero durante la temporada
todo lo que el sufrimiento produjo hacía que pudiésemos ganar los partidos. O por lo menos no acabar con la lengua afuera. Produce. ¿Qué es lo que quiere producir en ti? 2, cuando sufres hay que levantar la mirada. Y eso es algo interesante. ¿Cuántas veces no se ha mencionado en el tiempo de alabanza de levantar la mirada? Efectivamente. Los versículos del 8 al 16. A quien, hablando de Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y habla de los profetas. Levanta la mirada. No mires la circunstancia. Difícil, lo sé. Pero hay que tomar la decisión de levantar la mirada. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es de mirar lo que está ocurriendo, buscar qué lógica hay en el porqué, y si no hay una lógica, empezar quizás a despotricar en contra de Dios y en contra de la circunstancia y por qué merezco yo esto todo. Levanta la mirada. Levanta la mirada. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Levanta la mirada al Señor Jesús. Levanta la mirada. Y actúa como actuaba Jesús. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero agárrate que aquí vienen curvas. Yo he aprendido a enfrentarme al sufrimiento viendo actuar a mis padres. Yo aprendí, y si ellos despotricaban, yo despotrico. Yo aprendí cómo enfrentarme al sufrimiento. Esa criatura que vamos a presentar se va a enterar de cómo enfrentarse al sufrimiento viendo cómo lo hacéis vosotros. Pero se nos dice, no uséis esa forma que aprendisteis, usa la forma que hace Jesús. Sé como Él, santo. Y aquí es donde vienen las curvas. ¿Conocéis la palabra lamento? ¿Qué quiere decir lamento? Dime, ¿qué quiere decir lamentarme? Quejarme. ¿Qué más? Lamento. ¿Qué quiere decir lamentar? Apenarme. ¿Qué más quiere decir lamentar? ¿Cómo? Sufrir. ¿Sabes que Jesús se lamentaba? Señores, nosotros vivimos en una época donde lo estándar de presentar el Evangelio es que tú no te puedes lamentar. Tú tienes que vivir en victoria. Tú tienes que, de tu boca, que salgan palabras positivas. Yo he escuchado lo siguiente, que si dices eso, negativo, va a ocurrir. Señores, el cristianismo no es magia. No es magia. Nosotros no dependemos de decir las palabras correctas y no decir las incorrectas, aunque lo estemos pensando. El lamento es algo que usaba Jesús. Jesús verbalizaba su lamento. Y si me dice Pedro, haz como hacía Jesús, implica que en el sufrimiento puede haber lamento. El lamento es una oración pidiendo ayuda para superar el dolor. Súper común en la Biblia.
salvo en nuestros tiempos, cuando yo creo hemos tergiversado el Evangelio para que tiene que ser de victoria en victoria. Yo creo eso. Eso es bíblico. Pero también el Evangelio es poder ser honesto. Y cuando yo estoy sufriendo, estoy en victoria, hermano. Quizás. O quizás, hermano, necesito que tú me ayudes porque estoy sufriendo y quiero estar en victoria, pero no lo estoy. Más de una tercera parte de los salmos son lamentos. Salmo 6. Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? No, eso no lo digas. Eso es poner en cuestionamiento la bondad de Dios. No, Señor. Eso es ser un ser humano. Está sufriendo. Y si nosotros no podemos ser genuinos y no podemos actuar como actuó Jesús, Padre, aparta de mí esta copa. No quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es un lamento bíblico. Señor, estoy sufriendo, pero quiero ver victoria. Señor, estoy pasándolo fatal. ¿Dónde estás? Pero quiero ver la luz al final del túnel. Ese es el lamento bíblico. Aparece frecuentemente en el libro de Job. ¿Por qué no morí yo en la matriz? O expiré al salir del vientre. Y fíjate que quien recibe los palos más fuertes en Job no es Job que se lamenta, sino sus amigos que le echan en cara que se está lamentando. Anda. No es Job el que recibe el palo. Son sus amigos que dicen, no deberías lamentarte. Anda. Los profetas claman a Dios como lo hacía Jeremías. Es que a veces siento que no hay remedio para mis males. Y en ocasiones te siento indiferente a mi dolor. ¿Por qué mi dolor es continuo y mi herida es incurable? Jeremías 15, 18. Hay un libro entero que se llama Lamentaciones. Y es el pueblo de Israel que se está lamentando. ¿Por qué? Porque han sido llevados cautivos a Babilonia. Un libro entero. Pero no enseñamos cómo lamentar. Y esta mañana aprende cómo lamentarse bíblicamente. Expresa tu dolor, pero expresa también tu confianza de que yo sé y estoy esperando ver la salida tuya. Expresa el dolor, pero expresa también tu fe, que se nos ha instado. Expresa tu fe. Yo tengo fe en ti. No te voy a abandonar. Pero estoy esperando a ver la salida. Y como he dicho, Jesús, Padre, todo te es posible. Aparta de mí esta copa. Es interesante que Jesús usaba el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la cruz. Aprendamos a alimentarnos como lo hizo Jesús, expresando en voz los sentimientos de nuestra alma, pero esperando la gracia, esperando el favor. Y eso es lo que dice aquí
Pedro, en este primer capítulo, versículo 13 creo que es. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, como he leído, sed sobrios y esperar por completo en la gracia. La gracia es favor no merecida. Y eso entonces es lo tercero o lo cuarto. Cuando sufres, hay que esperar la gracia, hay que esperar el favor no merecido. Gracia que me permite actuar de otra forma. Gracia que me rescata la forma de vivir que aprendí de mis padres. Gracia que me ha hecho renacer. Favor basado en la palabra fiel. ¿Cuál es esa promesa? Como nos preguntaba Paloma, ¿cuál es la promesa que el Señor te ha dado? ¿Cuál es la promesa a la que tú te agarras? Y algunos de vosotros lo habéis mencionado. Cuando sufrimos, uno, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Cuando sufrimos, dos, levanta la mirada. Cuando sufrimos, aprende a lamentarte. Úsalo. Algunos lo que hacen con el lamento es escribirlo. El lamento, como he dicho, siempre contiene dos partes. La expresión del dolor con pelos y señales. Las cuestiones que te hacen pensar, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Crees que Dios no puede aguantar eso? Pero tiene esa última parte y es decir, vuelvo a decir que yo creo en ti, que yo sé que tú vas a dar una salida, pero te pido que lo des rápido porque no sé si puedo aguantar más. Es decir, hay el lamento, pero luego hay la convicción de que yo sé que tú puedes darme salida a esto. Y yo voy a esperar a ver tu favor. Ese es aprender a lamentarnos. Y por último, cuando sufres, espera el favor del Señor. Pide al Señor, pídele que te dé esa palabra, ese versículo, ese salmo a la cual agarrarte. Y quiero terminar cantando esa canción, pero quiero terminar, si tú eres esa persona que está sufriendo, está creando situaciones de dificultad en tu vida, estás en una situación de lamento porque no ves la luz al final del túnel. No ves que esta situación para. ¿Dónde está el Señor? Te preguntas. Yo creo que te pongas de pie. Si tú eres esa persona, ponte de pie. No, no te voy a tirar la esponjazo ahí. Pero sí queremos luego participar contigo en ese tiempo de dificultad para decir, vamos a cantar esta canción y escúchala. Hay alguno ya que se ha puesto de pie. Hay alguien más que ponte de pie. Vas a ver, mirar a estas personas, que el Señor te traiga a tu memoria su persona y que tú oras. No tienes que saber la circunstancia. Aunque si quieres, puedes acercarte y decir, si tienes libertad, me puedes compartir y yo me comprometo a orar por ti. Pero cuando te traiga el Señor estas personas a la mente en esta semana, ora por ellos. Para que la luz brille, para que el túnel termine, para que se vea el favor del Señor dentro de un tiempo de dificultad y de sufrimiento. Señor, ante circunstancias de sufrimiento y de dolor, proclamamos que tú nos amas.
aunque no lo veamos en ese momento. Danos sabiduría en cómo lamentarnos. Y danos también esa convicción de que tú eres el que nos sacarás de esto. No hay lógica, pero sí hay un producto. Sí hay un producto. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tus palabras para nosotros en esta mañana. Amén.